Buenas tardes a todos. Quiero invitarles, si me acompaña, a leer en la palabra de Dios la primera carta de Pedro en el capítulo 2, por favor. Quiero compartir con ustedes un tema titulado Libertad o libertinaje en la iglesia. Libertad o libertinaje en la iglesia. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Por qué este tema de libertad o libertinaje en la iglesia? El Señor determinó que en estos últimos tiempos la iglesia debe estar alerta para poder distinguir, discernir entre estos dos conceptos, libertad y libertinaje. En el mundo todos tienen un concepto de lo que es libertad y también libertinaje, ya sea por opinión personal o por la forma en que les ha sido enseñado. En cuanto al concepto humano de libertad, bueno, pues es muy amplio. Voy a tocar brevemente dos conceptos, porque lo que nos atañe es lo que la Biblia habla de lo que es libertad y cómo condena el libertinaje. Pero bien, en el concepto humano de libertad está el siguiente, por ejemplo. Se suele considerar que la palabra libertad designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción según su inteligencia o su voluntad. Una definición que encontré interesante y con sentido es la siguiente, y es que la libertad es aquella facultad que permite a otras facultades actuar y que está regida por la justicia. Es curioso, yo había leído un salmo, el Salmo 119, verso 45, que dice: y andaré en libertad, pero no para hacer lo que quiero, dice el rey David. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y cuando leí esta versión que dice que la libertad es aquella facultad que permite a otras facultades actuar, pero regida por la justicia, encontré que realmente la justicia, los mandatos, en este caso los de Dios, deben regir la libertad. Bien, el asunto es que libertad es algo que todos desean. Ningún ser creado por Dios, y Dios los creó a todos, ningún ser creado por Dios para estar en cautiverio, fue creado, perdóname, para estar en cautiverio, y cada ser va a procurar siempre su libertad individual. Yo no he escuchado a nadie decirme, o no sé si hay alguien aquí que me pueda decir: Julio, yo estuve encerrado por 10 años en una cárcel y me encantó. Nadie, ¿verdad? Nadie. Todos van a procurar siempre su libertad individual. La Biblia enseña que cuando alguien es hecho libre por Jesús, entonces no solo dice libre, dice verdaderamente libre. ¿Lo ha leído? Está en Juan 8:36.
Algunos versos se los voy a leer y algunos otros le voy a invitar a que los vea conmigo. A quien Jesús hace libre, lo hace verdaderamente libre. La palabra verdaderamente es una palabra que significa desde lo profundo. Jesús hace libre a un hombre, lo puede hacer libre desde lo profundo, en todas las áreas, hasta en la más profunda de su ser. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿lo hace libre de qué? ¿Hay alguien aquí que sea libre? ¿Te hizo Jesús libre de qué? Del pecado y de su consecuencia. ¿Qué es su consecuencia? La muerte. Eso dice Romanos 6, 22 y 23. Bien, para muchos, la libertad de Cristo, tal como la Biblia la enseña, es solo una opción más en la lista de definiciones que hay en el mundo de lo que significa libertad. De hecho, probablemente, de los que ya tienen tiempo viniendo aquí, o de los que nos visitan hoy por primera vez, de los que nos escuchan por internet, posiblemente hay alguien que piensa y vive así. ¿Cómo? Tomando la libertad de Cristo solo como otra opción, como una manera más de definir o explicar lo que es libertad. Bueno, pues si piensas así, espero que cambies de parecer a través de la palabra de Dios. A la iglesia de Cristo nos interesa vivir en la libertad de Cristo, ¿cierto, iglesia? Y esta libertad no es otra opción para nosotros, es la única y es la verdadera, ¿cierto? Ahora dije a la iglesia de Cristo. ¿Usted se considera de la iglesia de Cristo? Porque bueno, permítame recordarle que no por estar en este auditorio usted es de la iglesia de Cristo. No por meterse a una jaula de changos usted se convierte en chango. ¿Verdad que no? Usted puede llegar al zoológico y decir, métanme a la jaula de los changos porque quiero convertirme en chango. Eso es imposible. No porque usted vaya mucho a una tienda de hamburguesas, usted se va a convertir en hamburguesa, ¿verdad? Bueno, algunos. No va a suceder. ¿Quién es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo la forman todos aquellos que son lavados por la sangre de Jesús, han nacido de nuevo y caminan en pos de Él. Esos son la iglesia de Cristo. Si te identificas con eso, eres de la iglesia de Cristo, y a nosotros nos gusta vivir en la libertad de Cristo sabiendo que es la libertad única y verdadera para el ser humano. Cristo es el único capaz de traer libertad al ser humano en un área en la que el ser humano no puede ser libre por sí mismo. Cristo hace libre a los hombres verdaderamente. El que tiene al Hijo tiene la vida, y si la verdad los libera, entonces seréis verdaderamente libres, dijo el Señor Jesús. Cristo nos hace libres, hace libre al ser humano, lo puede hacer libre en un área donde el hombre no puede ser libre por sí mismo. ¿A qué me refiero? Me voy a ir en este orden, mire. El hombre puede luchar en todos los sentidos por alcanzar la libertad física, desde la liberación de una nación entera. En Egipto acaban de ejercer una lucha por una democracia de su nación, desterrando a un presidente que tenía más de 30 años, que no les pareció justo su forma de gobernar a ellos, y bueno, lucharon por esa libertad democrática, por tener mejores leyes, y parece que lo están logrando. Todo está bajo el control de Dios. El ejemplo es bueno para aplicarlo aquí. También el hombre puede luchar por su libertad individual. Un hombre en la cárcel, por ejemplo, en espera de que haya una resolución de su caso para salir de su celda, o planear cómo escaparse, ¿no? También. Asimismo, ¿qué hay de la libertad emocional? El hombre también puede luchar por esa libertad, consiguiendo libertad en esa área, consiguiendo las relaciones personales y lo que cree él necesario, en lo material inclusive, para poder disfrutar de su libertad y sentir en sus emociones que es libre, que puede ir, que puede venir, que puede hacer, deshacer, estar aquí, estar allá, sentirse libre. ¿Será eso? Pero la libertad de su espíritu, que es la esencia de su ser, del ser humano, solo Cristo tiene el poder de darla. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Tan poquitos? Ya ve que le digo que no todos son changos.
Pero la libertad de su espíritu, que es la esencia de todo ser humano, solo Cristo tiene el poder de darla. Y si la libertad espiritual nos pareciera poco, que no lo es, Cristo nos hace libres en todas las áreas. Al pueblo de Israel lo hizo libre en el área física. ¿Cómo? Lo sacó de una tierra para ir a una buena tierra, de una tierra egipcia para ir a una buena tierra y ancha también, dice la Biblia. Los libró emocionalmente. ¿Por qué? Porque había opresión y aflicción en Egipto. Y los libró, espiritualmente, porque los sacó de la idolatría para estar en comunión con Dios. En todas las áreas fueron libres. Algunos quisieron negarse, unos se regresaron, otros murieron, pero muchos fueron libres en las tres áreas. El apóstol Pablo, responsable como pastor, como ministro de iglesias que Dios había puesto a su cargo, enseñó a las iglesias la profundidad de la libertad espiritual, de modo que la entendieran y poderse afianzar a ella. A los corintios les dijo este versículo que le voy a pedir que me ayude a completarlo porque sé que usted se lo sabe. A los corintios les dijo Pablo: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Ese es un versículo de Pablo en 2 Corintios 3:17. Pero mire, hermano, este es uno de los versos que comenzó a ser usado por muchos en la actualidad para declarar que en la libertad de Dios se pueden practicar cosas y costumbres sin sustento bíblico dentro de las iglesias o en la vida personal de muchos que dicen ser cristianos. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y comienzan a usar esa libertad, como dice Pedro: no tomes tomando, mejor dicho, o teniendo, lo que leímos al principio, teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es que hay libertad de hacer esto, hay libertad de hacer esto otro. Y le dicen a los jóvenes que vengan a la reunión porque ya pusimos luz y sonido en la reunión. Y a partir del púlpito de donde se debería estar predicando la palabra de Cristo y la santidad en la vida del joven, se les invita a que guarden condones en su cartera, por si acaso. Y todas esas cosas predicándose desde una plataforma donde se debe de hablar de santidad, ya se habla, como secularmente se previene de todos esos peligros, como si a quién le estuviéramos enseñando. A gente que no tiene entendimiento de lo que es vivir en santidad, tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? ¿Por qué ha sido tan mal usado este versículo? ¿Qué trasfondo respalda esta gran verdad? Que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué trasfondo bíblico respalda esta gran verdad y cómo es que debe aplicarse? A partir de este momento, mi hermano, yo le quiero pedir, porque voy a tratar de explicarle algo en lo que yo necesito su atención, porque si no me doy a entender, por haber estado usted un poco distraído, me va a costar ayudarle a entender a usted lo que es la libertad en Cristo y sobre todo lo más importante de lo que quiero compartirle hoy: ¿para qué es la libertad en Cristo? ¿Para qué? Porque muchos creen que la tienen y creen saber para qué es, pero no saben para qué es. Y como dice Pedro una vez más, la tienen como pretexto para hacer lo malo. ¿Me acompaña a Corintios 3:4, por favor? Si es tan amable. 2 Corintios 3:4. Dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Competencia es capacidad. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, dice Pablo. El cual asimismo nos hizo ministros, capacitados, competentes, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A partir de este momento Pablo comienza
a explicar algo a los corintios, mi hermano, que es esencial para nosotros como iglesia. Pablo habla de que él es ministro de un nuevo pacto. Él fue ministro de un antiguo pacto porque fue fariseo, porque estuvo metido en ese sistema, en el Sanedrín. Era de una tribu judío de sangre, y él menciona su currículum en la Biblia y también menciona que todo eso lo tenía por basura. Él fue ministro de un antiguo pacto, por eso anduvo persiguiendo cristianos para matarlos. Por eso rumbo a Damasco tuvo Jesús que aparecérsele y dejarlo ciego para que entendiera que realmente no era un ministro de Jesús y que tenía que convertirse en un ministro del nuevo pacto. Fue entonces que Pablo fue libre, en la libertad de Cristo. Se sentía libre, tanto que iba con los jueces en Israel y pedía cartas, órdenes de cateo, para ir y sacar a los cristianos de sus casas y liquidarlos. Y en esa libertad que él creyó tener para ir a Damasco, para ir a donde él quería, se le aparece el Señor Jesús y le dice: tú estás mal. ¿A dónde vas? Vas en la dirección contraria. Le estás dando patadas al aguijón. Pablo entiende entonces que él es un ministro de una nueva forma de pensar, del nuevo pacto, de una nueva ley, de un nuevo mandato. Y dice esto al final del versículo, usted ya lo leyó conmigo. Diga conmigo, hermano: la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? Lo siguiente: la letra mata se refiere a la ley y lo que ésta produce. El código legal del antiguo pacto, ¿cuál es el código legal del antiguo pacto? La ley de Moisés, los 10 mandamientos y todo lo que está encerrado en la ley. Provoca la muerte. ¿Por qué provoca la muerte espiritual? Porque la ley lo único que hace es poner nuestras limitaciones al descubierto, pero sin darnos los medios para superarlas. ¿Sí me explicó? ¿Sí? La ley, tú lees un mandamiento y el mandamiento dice: no adulterarás. Y tú dices: ay, soy adúltero. Pero no te da la salida para la condenación que la ley tiene para ti como adúltero que eres. ¿Me explico? Te dice que eres un pecador, pero no te dice cómo salir de ese problema. No te da la solución. Por eso la letra mata. Bien. Si gusta ir conmigo, si es usted rápido para abrir su Biblia, vamos a leer Romanos 7, 10 y 11. Dice lo siguiente, Pablo escribiendo también. Dice Pablo en Romanos 7, 10 y 11: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, al leerlo Pablo se daba cuenta y decía: es que yo quiero agradar a Dios y yo quiero servirle y tener vida con Él. Y el mandamiento me dice: no codiciarás, no robarás. Pero ¿qué dice Pablo después? El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, el pecado, se burló de mí diciéndome: tú eres un adúltero, y la ley dice que los adúlteros mueren, así que te vas a morir. Por eso dice Pablo: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me ¿qué? ¿Por el qué? Me mató. Por el mandamiento me mató. Es decir, mis hermanos, lo explicamos más. Tratar de ser salvos guardando solo las leyes del Antiguo Testamento nos conduce a la muerte. Espero que vaya conmigo en el hilo que llevamos aquí. Nadie, con excepción de Jesús, ha logrado cumplir perfectamente la ley. Nadie. Por eso todo el mundo está condenado a muerte. Para nosotros, la ley moral, ¿cuál es la ley moral del Antiguo Testamento? Los 10 mandamientos. No las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos, no son las 10 sugerencias. La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, sigue estando presente para indicarnos el pecado que hemos cometido. Tú lees los 10 mandamientos y vas a encontrar uno en donde tú hayas fallado, y te indica, salta y te dice: tú estás pecando en esto. Está presente para eso, y todavía lo está. ¿Cuándo saben que la ley de Dios está vigente?
¿Sí? ¿Aman los 10 mandamientos todos aquí? Sí, hay que amarlos. Hay que amar la ley de Dios. Pablo escribió en Romanos 7:7 lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la ley me dijo, tú pecas en esto. Y termina diciendo, porque tampoco conociera la codicia sino si la ley no dijera, ¿qué dice la ley? No codiciarás. Yo no hubiera conocido que soy un codicioso si la ley no me dijera, no codiciarás. Es decir, la ley nos hace tomar conciencia de nuestro pecado, pero no nos libera de él ni de su consecuencia, la muerte. ¿Está conmigo? Muy bien. Pero el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Vivifica. Diga conmigo, vivifica. ¿Cuántos tienen vida aquí por el Espíritu? Vamos a ver por qué la tenemos. Y los que no la tienen, para que veamos cómo es que podemos tenerla y estar en ella permanentemente. Pero el Espíritu vivifica. ¿A qué se refiere esta frase de Pablo? Se refiere a que la obra del Espíritu Santo es vivificar precisamente. Es decir, en el nuevo pacto, ¿qué hay en el nuevo pacto? La gracia de Cristo. Espero estarme explicando, hermano. La gracia de Cristo es en el nuevo pacto. En ese nuevo pacto hemos recibido el poder del Espíritu de Dios, quien nos lleva hacia Cristo, para que sólo así podamos ser libres de la condenación de la ley. El que no está en Cristo no es libre, verdaderamente. También Pablo escribió lo siguiente en Romanos 8, 1 y 2. Usted ya se lo sabe de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en la ley, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la que, porque muchos leemos la primera parte y no hay condenación para los que están en Cristo, y lo explicamos y lo subrayamos, lo resaltamos, lo enfatizamos hacia la gente, pero no les mencionamos lo que nos corresponde a nosotros hacer en esa libertad que tenemos ahora. Los que no andan conforme a la carne, sino ¿cómo? Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es el nuevo pacto, me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? Y de la muerte. Tú pudieras estar pensando ya, hermano, con esto poquito que hemos leído de un tema tan extenso como lo es la libertad de Cristo, ya puedes estar meditando con solo esto que has escuchado, si tú tienes la libertad de Cristo o no. Si tú no tienes la libertad de Cristo, tú no puedes detectar el libertinaje, del cual vamos a hablar más adelante. El perdón y la liberación de la condenación y de la muerte viene solo por medio de la misericordia y la gracia de Cristo, y es el Espíritu Santo quien nos lleva a esa libertad de Cristo. El ministerio del Espíritu Santo es llevarnos a los pies de Cristo. Exalta al Hijo como Cristo exaltaba al Padre. Escuche este pensamiento, mi hermano, y voy a anticiparle esto antes de decirle este pensamiento. Hay personas que, como el ejemplo que le di de Pablo, él creyendo ir a Damasco para hacer una obra que él creía que era para glorificar a Dios, y más bien era exaltar su ego y su posición de liderazgo en el Sanedrín y en donde él servía. Lejos de eso, él estaba totalmente haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Queriendo agradar a Dios, él tuvo que ser liberado de una carga pesada, y Cristo fue quien lo liberó y le dio una carga conforme a un ministerio, pero ahora de llevar vida a los que no la tenían, y aún a los pueblos gentiles, que él, por cierto, no quería mucho, porque era judío de corazón. Escucha esto, hermano. Cuando confiamos en Cristo como el único que nos salva, Él quita nuestra pesada carga de agradarle y nuestra culpa por no lograrlo. Hay gente que se acerca a consejería y dice: Julio, es que yo he tratado de vivir en santidad y no puedo, y me duele y siento condenación, y vuelvo a caer y vuelvo a caer. ¿Qué hago, Julio? No eres libre. No eres libre.
Y esa carga pesada que traes de querer agradar a Dios y la culpa que eso te hace sentir por no lograr agradarlo, porque no tienes a Cristo verdaderamente, Cristo la puede quitar de encima de ti. Si nos arrepentimos y confiamos en Él, Él nos acepta, hermano, y camina con nosotros haciendo frente al pecado. Volviendo a 2 Corintios para continuar en la profundidad de la libertad de Cristo, le invito a ver verso 7 de 2 Corintios 3. Espero que vaya conmigo en este hilo nuevamente. Bien, 2 Corintios 3, 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué está haciendo Pablo? Haciendo una comparación de la gloria que tuvo la ley y la gloria que tiene la gracia de Cristo. Y dice el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿a qué se refiere? A la ley. Le repito, hermano, que solamente te indica tu pecado, pero no te dice cómo librarte de él. Repito, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, fue grande, mucho más abundará gloria en el ministerio de justificación, en la gracia de Cristo, que si nos libra del pecado. ¿Está conmigo? Muy bien, verso 10. Porque aún lo que fue glorioso, ya no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Fíjese este último comentario que hace Pablo, una vez más, mi hermano, contrastando la gloria de la ley con la gloria de la gracia. Tenemos que entender esto para saber en qué consiste la libertad de Cristo, si estamos viviendo en ella, y sobre todo para qué es. Dice Pablo, porque aún lo que fue glorioso, se refiere a la ley, no es glorioso en este respecto. ¿Cuál respecto? ¿O en qué asunto? En comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? La de la gracia de Cristo. Porque si lo que perece, ¿qué perece? ¿La ley? ¿Por qué dice perece? Porque tuvo su tiempo y hasta ahí llegó. Vino Cristo y comenzó la gracia. Y la ley nada más indicaba cuál era tu pecado, pero no te daba la salida, pero la gracia sí. La gracia también a través de hace uso de la ley para mostrarte tu pecado, pero la gracia te da la salida al pecado y a la muerte. Esa gloria que perece fue en un tiempo, pero ahora es mucho más gloriosa esta de Cristo porque permanece. Bien, mi hermano, permítame dar otra explicación más de esto. El ministerio de muerte se refiere a la dispensación del Antiguo Testamento, basado en un pacto grabado en tablas de piedra, los 10 mandamientos. Usted lo sabe, Moisés bajó con ellos. Trajo condenación, ya dijimos por qué. Aún así, por el hecho de ser palabra de Dios, ¿cuántos saben que los 10 mandamientos es palabra de Dios? Por el hecho de ser palabra de Dios, había una gloria en eso, pero esa gloria no permaneció para siempre. Esa gloria que tuvo en su momento la ley brilló en el rostro de Moisés. ¿Recuerda cuando Moisés subió y bajó y el rostro le brillaba? Eso habla Éxodo 34. Moisés reflejó la gloria de esa ley, de esa palabra de Dios, que traía por primera vez al pueblo de Israel una forma de regirlos y de dirigirlos para ya no vivir en el pecado y el libertinaje de Egipto. Muchos creen que al venir a Cristo, como donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Cometemos ese error, o cometen el error muchos, de usar esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Bien, Pablo con esta explicación contrasta esta gloria de los 10 mandamientos con la del Espíritu Santo. Si la ley conduce a la muerte y tuvo gloria en su momento, ¿cómo no será mucho más glorioso el plan de Dios de salvación que conduce a la vida? Espero estarme explicando, hermano. La Biblia dice que la libertad de los hijos de Dios es gloriosa, dice Pablo en Romanos 8:21. Una razón por la que esta es más gloriosa que la ley
El sacrificio de Cristo fue superior y quedó totalmente por encima del sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento. Un solo sacrificio puede borrar los pecados de todo ser humano que se arrepienta y se humille delante de Cristo. ¿Cuántos lo han hecho? Bien. Bien, verso 12 si me acompaña y 13 de 2 Corintios 3, verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cuál esperanza? La esperanza de que en Cristo tenemos la posibilidad, los que nos arrepentimos, tenemos esa esperanza de vivir la vida eterna con Él, de ser libres del pecado y la muerte. Bien, teniendo esta esperanza, usamos de mucha franqueza, fíjese estas palabras, y no como Moisés. Es decir, Pablo dice, yo hablo con libertad, con franqueza, de la gloria que les traigo, que es el Evangelio, les hablo abiertamente, no como Moisés. ¿Qué hacía Moisés? ¿Bajar con el rostro brillando y que todos lo vieran? No, se tapaba el rostro. ¿Y para qué dice este versículo? Ahí mismo en el 13 al final. Se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista. Eso es importante, hermano. No fijaran la vista. ¿En qué? En aquello que había de ser abolido. Escuche por favor. La gloria del Antiguo Testamento que brilló sobre el rostro de Moisés fue temporal. Y Moisés tuvo que cubrirse con un velo para que nadie fijara la vista en él, porque esa gloria no es eterna, no era eterna. Por eso se cubrió. Nadie lo pudo ver. Nadie. ¿Por qué? Porque esa gloria iba a perecer, a ser abolida. Pero la esperanza de Cristo nos permite ser libres, francos, para hablar, para mostrar que su gloria de Cristo, debido a que su gloria es reflejada, y no es para condenación, sino para vida y para libertad. Fíjese, mi hermano, estoy llegando al culmen de esta parte del mensaje. A diferencia de Moisés, cuya gloria fue temporal, Cristo no cubrió con ningún velo su rostro. ¿Sí o no? No lo cubrió. ¿Cómo podemos entender eso? Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, con sus discípulos, con la gente, sanando enfermos, hablando el Evangelio, enseñando su palabra, jamás anduvo con un rostro con un velo en el rostro. Jamás se tapó. Jamás. Moisés sí, bajó con una gloria de parte de Dios y tuvo que cubrirla, porque esa gloria iba a perecer y no quería que Israel se quedara viendo esa gloria, porque no iba a ser permanente. Cristo descubrió su rostro, mostró su gloria tal cual es, porque es una gloria permanente y no es para condenación, sino para libertad. Si Moisés hubiera descubierto su rostro y mostrar la gloria tal como era de la ley, lo único que iba a mostrar al pueblo de Israel es que son unos pecadores y son merecedores de muerte. Cristo mostró su gloria para decirnos, yo les traje vida y vida en abundancia. ¿Me explico? Por eso es que Cristo no cubrió su rostro con un velo como Moisés, debido a que su gloria es permanente. Verso 14, por favor, si me acompaña, y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿El entendimiento de quién? De los que no creyeron en Cristo. Embotar significa petrificarse. Porque hasta el día de hoy, y yo me atrevo a decir, hermano, que también hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, se ponen a leer los 10 mandamientos y toda la ley, les queda el mismo velo no descubierto. Están cubiertos con un velo sus ojos y no entienden la gracia. Y leen la ley, y la ley que está llena de promesas de que vendría un Mesías, no se dan cuenta. A los fariseos les pasó eso. Ellos acusaron y mataron a Cristo portando siempre un velo que no les dejaba ver la gloria de Jesús. Y Jesús sin ningún velo mostrándose a ellos, mírenme, soy la gloria que les trae vida. Y no lo quisieron ver. Ellos se pusieron el velo de esa condición pasada, y cuando leían las Escrituras jamás creyeron, ni siquiera porque leían en Zacarías que tu Salvador vendría montado en un burrito, ni así lo creyeron. Y tantos versículos que hablan de que Jesús era el Mesías, no lo creyeron. Su entendimiento se embotó.
Porque hasta el día de hoy, continúo leyendo 14, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, están tapados de sus ojos, el cual por Cristo es quitado. Dígame, hermano, ¿quién es el que quita el velo para que veamos? Cristo. Verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, cuando se estudia la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, no entienden. Por eso Cristo, perdóneme, por eso Moisés, cuando se ponía un velo, retomo esto porque es importante aquí también, se ponía el velo, no quería, dice Pablo, que los judíos, que los israelitas fijaran su vista en esa gloria porque les traería muerte. Pero Cristo ahora surge en la gracia con su rostro al descubierto para mostrar su gloria por motivo de que ésta trae vida y liberación del pecado y de la muerte. ¿Sí me expliqué, mis hermanos? Cristo es quien quita el velo de nuestra mente, que representa la ignorancia y la esclavitud en las que alguna vez vivimos. Pero muchos, al no arrepentirse, por orgullo y dureza de corazón, insisten en traer el velo, quedando nuevamente ignorantes y esclavos de su pecado. Cristo es quien quita el velo. Inclusive el velo que nos dividía de su presencia fue roto de arriba hacia abajo cuando Él murió. La gloria está al descubierto. Y esa gloria es para salvación, no para condenación. Pero hay quienes insisten en quedarse viendo la gloria del pasado. Su pasado. No son libres. No ponen sus ojos en la gloria de Cristo, la gloria presente que es eterna. ¿Me explico? Verso 16 y 17 de 2 Corintios 3. Fíjese todo lo que tuvimos que ver, hermano, para llegar a este versículo que ya leímos. Lea conmigo versos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasará con el velo? ¿Quién es el que quita el velo? Cristo. ¿Cuándo? Diga conmigo, cuando se conviertan. O tú puedes decir, cuando me convierta. Entonces me será quitado el velo y seré libre. ¿Libre de qué? Del pecado y la condenación. Ya no serviré a la ley. Ya no estaré tratando de agradar a Cristo con lo que yo creo que se le agrada, sin haber sido lavado con su sangre. Imposible. Y la libertad que creo tener es cuando precisamente la voy a comenzar a usar como pretexto, dice Pedro, para hacer lo malo. Los que se dicen cristianos y siguen haciendo lo malo, insisten en su tendencia hacia lo malo. Los que están dormidos, por ejemplo, cometen la maldad de dormirse. No, ya los desperté con eso ya. Ellos no me entendieron todo lo que dije, ¿verdad? Está bien. Ya me perdí. El velo es quitado por Cristo para que seamos libres de haber fijado nuestra vista en la gloria pasada. Hay que fijar nuestra vista en la gloria presente. ¿Qué dice el verso 17? Nuevamente el 16 y leemos el 17. ¿Me acompaña? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ahora sí, lea conmigo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora sí lo voy a aplicar bien. Ahora sí voy a entender. Yo le pregunto a mi hermano, ¿cuál libertad? Diga conmigo, la de Cristo. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. ¿Libres de qué? Del pecado y la muerte. Y la gran pregunta, ¿libertad para qué? ¿Para hacer lo que yo quiera? ¿Para poner en la reunión cosas que atraigan a la gente? ¿Para decir obscenidades desde el púlpito? Porque hay libertad. No. ¿Para qué la libertad de Cristo? La respuesta está en el verso 18. Dice Pablo en el verso 18 de 2 Corintios 3. Por tanto, ese por tanto significa entonces o de manera que
Nosotros todos, ¿quiénes son nosotros todos? La iglesia, los nacidos de nuevo. Mirando a cara descubierta. ¿Por qué dice a cara descubierta? Porque ya no traemos velo. Y porque Cristo no se pone ningún velo para mostrarnos su gloria. El apóstol Juan lo vio y lo describió en Apocalipsis y dijo: yo veo a un hombre con el rostro como de sol, con ojos como de fuego. Y lo describe tal como lo vio. Y dice: y caí como muerto. Lo vio la gloria de Jesús. Qué glorioso es eso, ¿no? Valga la redundancia. Sigo leyendo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Quién es la gloria del Señor? Jesucristo. ¿Qué sucede? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Para qué es la libertad de Cristo, hermano? Se lo digo en una manera parafraseada, según este verso. Cristo nos quitó el velo y nos hizo libres para mirar a cara descubierta, como en un espejo, su gloria, y ser transformados a su imagen por el Espíritu Santo. ¿Quería alguien de aquí, los que vienen por primera vez, quería alguien de ustedes saber para qué te hizo libre Jesús? Número uno, para poner tu mirada en Él. ¿Se oye simple? Para poner tu mirada en Él. No se pone ningún velo y te quitó el velo que tenías. Ahora poner la mirada en Él. Número dos, para reflejar su gloria, reflejar su vida, reflejar el carácter de Cristo, porque somos espejos de la gloria de Dios. ¿Para qué te sirve un espejo cubierto con una cobija? Con un manto. ¿Para qué? Para nada. Llegas y te quieres poner la corbata. Esto no. Somos espejos que fuimos destapados, descubiertos, mejor dicho, para reflejar. Un espejo refleja, y refleja lo que se pone enfrente de él tal como es. Si no reflejamos a Cristo tal como es, no somos espejos de la gloria de Dios. No pertenecemos a lo que explica este versículo. Entonces retomo una vez más. ¿Quería alguien saber aquí para qué nos hizo libre Jesús? Para poner nuestra vista en Él, para reflejar su gloria y para ser transformados a su imagen. Eso echa por tierra la mala utilización que se le da a un versículo como este. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y comenzamos a hacer un montón de cosas, un sinnúmero de cosas, a cometer actos y tomar costumbres que no tienen sustento bíblico, ya sea a nivel iglesia o a nivel individual, y que en realidad no le agradan a Dios para nada. Para nada. Yo me hubiera puesto a perder el tiempo, mi hermano, buscando en internet un sinnúmero de cosas que ocurren en muchas iglesias de hoy, y que tú dices: ¿eso ocurre en la iglesia? Creí que era un circo. ¿Eso ocurre en la iglesia? Creí que era un show como si fuera el Teatro Diana. ¿Eso ocurre en la iglesia? ¿Ese es el pastor? Creí que era un motivador. ¿Ese es el líder de jóvenes? Creí que era un consejero psicólogo. Si yo me hubiera puesto a perder el tiempo buscando para darle ejemplos de lo que ocurre en las iglesias, eso hubiera hecho precisamente, perder el tiempo. Es mejor saber para qué es la libertad de Cristo y enfocarnos en eso, ¿no lo cree? Para mirarlo a Él, reflejar su gloria y ser transformados a su imagen. ¿Me di a entender? ¿Cuántos tienen oídos para oír esto? Otra razón y propósito de la libertad de Cristo, fuera de esto, embota el entendimiento. Y es por eso que se acude a muchos métodos humanos para hablarle a la gente, convencer a la gente, no sé para qué, pero no se les habla el verdadero evangelio. Y la gente vive creyendo ser libre y se les canta de cierta libertad. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Y cantos como ese, ¿no? Ahí está en internet, ¿verdad? Ya me oyeron en todo el mundo. Sin entender para qué es la libertad. Pues sí, Cristo te puede hacer libre. Necesito que me expliques para qué soy libre. Por eso la importancia de escudriñar la palabra, ¿verdad? Mis hermanos, este contexto es el que realmente respalda al hecho de que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Lo entendimos, mis hermanos? Gloria a Dios por eso. Ahora bien, puedo pasar a lo siguiente. ¿Qué es libertinaje? Podemos hablar muy poco de libertinaje, debido a que si nos metemos a examinar lo que es la libertad de Cristo, yo prefiero estudiar la libertad de Cristo que el libertinaje del mundo.
Porque llenándome de la libertad de Cristo, detecto de inmediato lo que es libertinaje y no caigo en eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es libertinaje? El libertinaje es una actitud irrespetuosa a las normas espirituales, la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad con menoscabo de la de los demás, es decir, a costa de la de los demás. Acompáñeme, si es tan amable, a Judas 1. Judas 1 es un libro, una carta que está antes de Apocalipsis. Pues todos los libros están antes de Apocalipsis, ¿verdad? Le quise decir que es el que está exactamente anterior a Apocalipsis. Judas 1:4. Muy bien. Vamos a leer esto. Dice, escribió el apóstol, no Judas Iscariote, no vaya a pensar. Hay alguien que puede creerlo. No fue Judas Iscariote, fue Judas, un apóstol de Cristo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjese, convierten en libertinaje la nueva gloria, la gracia de Cristo, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son anticristos, vamos. El libertinaje es una proclamación anticristiana. Son anticristos. Niegan a Cristo. El que niega a Cristo es un anticristo, así de sencillo. Bien, en su carta, Judas escribe, si usted la quiere leer, tiene un solo capítulo, es muy hermosa la carta y muy profunda. En su carta, Judas escribe a los cristianos para alertarlos sobre los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Les advierte de un grupo de maestros llamados los gnósticos, con G al principio, o agnósticos, dos maneras de decirlo. Los agnósticos, una corriente filosófica del tiempo de Judas, que consistía en basar toda su doctrina en el conocimiento humano. Lo que el hombre decida en sus propias discusiones llegar a hacer, eso va a hacer el hombre. Gnosticismo. Explicándolo de una manera sencilla, ellos se oponían a dos de las verdades fundamentales del cristianismo. La primera, fíjese usted, mi hermano, se oponían a la encarnación de Cristo. ¿Cuántos de aquí creen que Cristo vino hecho carne? Si hay alguno que no cree, vamos a exorcizar al final, porque el que declara que Cristo vino hecho carne viene de Dios, ¿sabía eso? La segunda verdad bíblica a la que los gnósticos se oponían era, escucha esto, hermano, al llamado que tiene la Biblia a la iglesia cristiana a vivir en santidad. Es decir, el llamado a la ética cristiana. ¿Qué es la ética cristiana? Vivir en santidad. A eso se oponían. Y Judas les advirtió porque se empezaron a colar en la iglesia, en las iglesias, convenciendo a muchos. Esta falsa doctrina agnóstica enseñaba que los cristianos podían hacer todo lo que quisieran sin temor al castigo de Dios, tomando a la ligera la santidad y la justicia de Dios, tomando a la ligera. El resultado de aquellos que fueron engañados con esta filosofía el resultado se manifestaba a través de una conducta egoísta y un estilo de vida sensual e inmoral. Sensual e inmoral. Usted agregue todo lo que es sensual e inmoral a este paréntesis de estas dos palabras: sensualidad e inmoralidad. Convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. En su trasfondo griego, esta frase contiene más de lo que se lee en nuestro idioma. La palabra convierten significa transfieren o cambian. La palabra libertinaje significa lascivia, es aselgeia en griego, significa lascivia, disolución, y una palabra que se dice nefanda. Esta palabra significa toda acción repugnante, contraria a la ética cristiana, a la santidad. Es decir, ¿qué hacen los que convierten en libertinaje la gracia de Cristo? Explicado de esta manera, mi hermano. Hacen de la bondad de Dios. ¿Cuántos han experimentado alguna vez la bondad de Dios? Escucha esto. Hacen de la bondad de Dios una plataforma para pecar sin ningún sentido de culpa
ni temor a Dios. Es que yo hice esto entre semana, pero el domingo voy a ir a la iglesia. Eso es religión. Eso no es una relación con Cristo. No ha habido un encuentro con Cristo, el velo no te ha sido quitado, no has visto la gloria de Cristo. Y sin haber visto la gloria de Cristo, no has sido libre del pecado y de la muerte, como ya lo estudiamos. Últimamente han surgido y seguirán surgiendo líderes que enseñan, escuchen hermano, enseñan la gracia de Jesús con un enfoque liberal, debido a que descartan la vigencia de la ley, provocando así que la iglesia, despegada de la ley de Dios, obviamente, pisotee la gracia. Si tú despegas de tu vida la ley de Dios, vas a pisotear la gracia. Hay iglesias en donde tú puedes llegar a determinada iglesia y si no traes Biblia, porque no pudiste ir por tu Biblia a tiempo, llegas sin Biblia y te dicen, aquí te prestamos una, y te prestan una Biblia bien delgadita, como la mitad de esta. ¿Por qué? Porque solo tiene el Nuevo Testamento, no tiene el Antiguo. Y algunos de ellos se atreven a decir que una vez salvo por Cristo, ya eres salvo para siempre, hayas nacido o no de nuevo. Qué peligroso es eso, hermano. Enfocar de manera liberal la gracia, de modo que hacen a la iglesia pisotearla por descartar la ley. Peligroso, ¿no? Peligroso. Bien, contrario a eso, pero igual de destructivo, hay quienes enseñan la ley con un enfoque legalista. Debido a que rechazan farisaicamente la gracia, obligando a la iglesia, a la gente, a vivir una santidad sin Cristo. Imagínense, hermano, intentar vivir en santidad sin Cristo. ¡Qué blasfemia! Hay gente que lo intenta. Hay gente que lo intenta. No es posible eso. Vivir en santidad sin Cristo. Pero los hay. Repito, quienes le dan un enfoque legalista a la ley, rechazando la gracia farisaicamente, obligando a la iglesia a vivir en una santidad sin Cristo. Esto es peor que lo anterior, ya que la gente, siendo obligada por el legalismo, explotan y se vuelven peores que antes. Vuelven a su vómito, a lo que desecharon, que no pertenecía a su cuerpo. Vuelven ahí, como el perro, dice la Biblia, ¿no? La versión Biblia en lenguaje sencillo de este versículo de Judas 1:4, si me permite se la voy a leer, porque explica de una manera, hermano. Le aconsejo, le recomiendo conseguir una Biblia en lenguaje sencillo. Cuando estudie la Biblia, compárelo con esta versión y usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Dice esta versión, dice Judas: estoy preocupado, pues hay algunos que los han engañado y que se han colado entre ustedes. Ellos dicen que Cristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo en la Biblia se dice que Dios castigará a esa gente. Está tremendo, mejor voy a leer esta versión, ¿verdad? Tan especial. ¿En qué consistía, mis hermanos, el engaño de esta filosofía que convertía en libertinaje la gracia de Cristo? ¿En qué consistía? Consistía en lo mismo que al igual que hoy, en que el estilo de vida, como quiera que lo lleves, como quiera que lleves tu estilo de vida, tiene que ver muy poco con la fe, de modo que ningún pecado te cause inquietud o escándalo, que no te duela pecar, pues, que como tú vivas y peques no hay problema. Vas a la iglesia, ¿no? Pues ya, con eso, ya. Yo voy a la iglesia, Julio, soy fiel, inclusive estoy en el coro de la alabanza. Ay, sí. Porque pues en una secuela, ¿no? Y yo hago cosas que me gustan, Julio, no las dejo de hacer porque me gustan y no siento que
que esté mal delante de Cristo, traen el velo. No les ha sido quitado el velo. No son libres del pecado y la condenación, hermano. Si haces cosas que crees que te gustan y no están mal delante de Dios, y en la Biblia te habla claramente, pues aunque abras la Biblia, hermano, y vengas aquí 400 veces al año, ¿quién puede leer estando así? Nadie. Los fariseos leían la ley así, solo con los ojos naturales. Muchos aquí leen su Biblia solo con los ojos naturales. El engaño era ese, que tu estilo de vida no tiene que ver nada con tu fe. El libertinaje, mis hermanos, es algo que parece libertad a los que no les ha sido quitado el velo, o puede parecer libertad para aquellos que levantan la bandera de libertad haciendo obras malas, usando como pretexto la libertad. Vaya conmigo, si es tan amable, a Gálatas 5:1, por favor. Pablo exhorta a otra iglesia en cuanto a la libertad. ¿Por qué? Porque, estoy comentándole esto mientras usted busca. ¿Por qué? Porque todas esas iglesias que a Pablo le correspondía ministrar y cuidar y discipular, estaban rodeadas de pecado, como Guadalajara, como casa de oración. Sales y está el pecado en la puerta. Una forma de decirlo, ¿no? Y les dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5:1: estad pues firmes, diga conmigo, firmes, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál libertad, mi hermano? La que Cristo nos trajo. Ya la conocimos, ya sabemos en qué consiste y sobre todo para qué es. ¿Sí? Estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bien, miren, Pablo se refiere a la esclavitud de la ley debido a que algunos de los gálatas fueron persuadidos a volver a los rudimentos de la ley, como la circuncisión, por ejemplo. Empezaron a discutir que sí había que circuncidarse, los varones obviamente, para recibir, para consagrarse delante de Dios y que fuera agradable delante de Dios su condición como creyentes. Eso los hizo volver a un estado de ceguera con la muerte como fin. ¿Cómo explicamos esto para nosotros hoy en día, mi hermano? Así: cuando alguien instruido en la fe y en la santidad le da entrada nuevamente a los rudimentos de la vida pasada, tú le puedes estar dando, sin darte cuenta, entrada a rudimentos de la vida pasada. Todas sus acciones de esta persona serán producto de una falsa libertad, que lo arrastrarán finalmente a la muerte en todos los sentidos, en todos los sentidos. Verso 7, si me ayuda a leer, Gálatas 5, verso 7. Fíjese lo que les dice en la primera parte. ¿Qué les dice? Vosotros corríais bien. ¿Qué es eso? Iban bien, ibas bien. Venías al instituto, leías la Biblia, entendiste algunas cosas, ibas bien, ibas bien. Dile al que está a tu lado, vas bien. No le vas a decir ibas bien porque te va. ¿Sí? Y les pregunta Pablo: ustedes iban bien, pero ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los convenció para dejar su convicción? ¿Quién los convenció? En cada pecado que cometíamos deliberadamente, pedimos perdón y tomamos una decisión firme de dejarlo. Pero de pronto alguien comienza a estorbar para que obedezcas la verdad y a persuadirte a retomar el pecado, y lo logra persuadirte. Escuchas de la santidad de Cristo y ahí en tu escuela hay un sinnúmero de chavos de tu edad, chicas de tu edad, jóvenes de tu edad, que van a llegar y decirte: vamos acá, vamos a hacer esto. Y tu convicción está tan firme que dices: a mí no me vas a persuadir. ¿Qué les dijo Pablo en el verso 8? Esta persuasión no procede de Dios, de aquel que os llama. No procede. Tenemos que detectar, hermano, cada vez que hay alguna invitación, cada vez que hay alguna situación, si procede. ¿De quién? ¿De dónde procede?
¿Y cuál es su fin? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. El miércoles pasado escuchábamos a Chuy García darnos una palabra al grupo de alabanza antes de comenzar a ensayar. Y bueno, si hay algo que es necesario y es imprescindible, es que un ministerio sea discipulado para que pueda funcionar realmente en el Espíritu. Él nos daba esta palabra y nos leía un párrafo de Esdras capítulo 9. Se me quedó muy grabado cuando él nos leyó este versículo que dice Esdras: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras paganas, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras paganas. Mezclado. El linaje santo está mezclado con la impureza, con el libertinaje. Cuando yo escuchaba esto, yo pensé en lo siguiente, mi hermano, porque bueno, Chuy García nos continuó exhortándonos acerca de, debido a que él estaba, nos mostró que de alguna manera él está pendiente de cosas que sucedan entre nosotros como grupo de alabanza y que puedan estar rayando ya en actitudes totalmente mundanas. Y habló acerca de cómo muchos jóvenes se meten en las redes sociales. Y es un peligro usar mal las redes sociales, Y cómo es que otros las pueden usar mal para embaucarte a ti también. Cuidado con eso. Eso a mí me hizo pensar, mi hermano, en algo valioso con respecto al uso que le damos, y me refiero al tiempo. Tiempo. Si hay algo que usted y yo tenemos valioso, mi hermano, se llama tiempo. El tiempo no ha dejado de transcurrir desde que Dios dijo que Cristo, su Hijo, vendría por su iglesia. Y lo que está transcurriendo en todo este tiempo es que la novia de Cristo debe limpiar su vestido para no tener mancha y plancharlo para no tener arruga, cuidar que esté presentable para estar delante del novio. Y el tiempo se acaba. ¿Y en qué estamos metidos? Perdiendo ese tiempo. Se acaba, se va cerrando. ¿En qué empleamos el tiempo? ¿En qué lo empleas? Yo no digo que no uses ese tipo de cosas en internet, pero ¿cuánto tiempo empleas en eso? ¿Cómo lo empleas? ¿Para qué lo empleas? Hay cristianos que por temor a no agradarle a Dios en su vida religiosa, debido a que no tienen a Cristo, hacen lo siguiente: hacen una lista de cosas que no tienen que hacer. Usted, cuando se va a dedicar a su día de labores, mi hermano, ¿usted hace una lista de cosas que no tiene que hacer? ¿Quién hace eso? ¿Quién agarra un papel y una pluma y dice: hoy no tengo que ir a la tintorería, pues no he mandado ropa? Hoy no voy a ir por el carro al taller porque no se me ha descompuesto. Hoy no voy a ir por mi esposa al trabajo porque es domingo. Hoy no llevo a los niños a la escuela porque es domingo. ¿Quién va a hacer una lista de cosas que no tiene que hacer? Hay cristianos así: hoy no tengo que pecar, hoy no tengo que pecar, hoy no voy a ver pornografía, hoy no voy a hacerle caso a esa mujer que me coquetea en el trabajo, hoy no voy a entrar a malos negocios, hoy no voy a agarrar dinero de la caja chica, hoy, o de la grande, como esté porque algunos se van con la mano grande, ¿no? Hoy no voy a hacer esto, y se la pasan perdiendo el tiempo pensando en una lista de cosas que no tienen que hacer. Siéntate y haz una lista de cosas que hay que hacer, hermano. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que velar, tengo que ir a la reunión de varones, de mujeres, tengo que prepararme para enseñar en la escuela de niños, tengo que entrar al instituto, tengo que estudiar la palabra. Si haces una lista de esas cosas, no te va a quedar espacio para las cosas que no debes de hacer. Pero como el velo está puesto, como hay ceguera espiritual, como no podemos ver, lo único que vemos es nuestra condición, y nos causa vergüenza. Y para agradar a Cristo, viendo nuestra condición, lo que tratamos de hacer es no hacer cosas, o dejar de hacer ciertas cosas para sentirnos perdonados. La salvación no es por obras. El velo es quitado para ver que la salvación es por aquel
cuyo rostro le brilla para siempre. Pedro, en el texto que leímos al principio, escribió algo muy interesante, mi hermano, y en esta parte final quiero invitarle a que lo lea una vez más conmigo. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro 2, 11 al 12. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Mucha atención aquí, fíjese usted, mi hermano. Dice así. ¿Lo tienen? Todavía oigo el papelito. Qué bien se oye, ¿no? Eso. Dice Pedro, 1 Pedro 2:11, amados, ¿cuántos son amados de Dios? Dice, yo os ruego. ¿Qué es rogar, hermano? ¿Pedir simplemente? No, se preocupaba Pedro. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, como a extranjeros y peregrinos. Mire, mi hermano, es primordial que como hijos de Dios entendamos lo que Cristo dijo y que Pedro menciona aquí, porque Pedro caminó con Cristo. Y es que aunque estamos en este mundo, no somos de qué, no somos de este mundo, no le pertenecemos, somos extranjeros, dice la Biblia, ¿y qué? Y peregrinos. Estamos de paso en esta tierra, no tenemos nada que ver con las costumbres de este mundo. Si tú vas a otro país que no es el tuyo, tú tienes que presentar ¿qué? Una visa. ¿Sí o no? ¿Sabías tú que en Cristo ya tenemos una visa para entrar al otro reino? Y vamos para allá. ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos ya traen visa? A unos ya se las negaron. Pero cuando llegas a ese país y muestras la visa, hablando del ejemplo terrenal, tú llegas a un país, lo estoy volteando así, pero espera, me voy a dar a entender. Tú llegas a un país que no es el tuyo y cuando entras, ves todo diferente. Todo, las leyes, todo es diferente. Tú dices, yo no pertenezco aquí. Yo no soy de aquí. Yo aquí voy de paso. Yo no soy de aquí. No pertenezco. Le voy a poner un ejemplo más casero. Cuando vas de visita o de vacaciones a un pueblo lejano, teniendo establecida tu vida aquí en Guadalajara, tú vives aquí tienes tu trabajo, tu familia, tu casa, todo tienes aquí, lo que Dios te ha dado. Te pregunto, tú vas a otro pueblo, vas a un pueblito de África, por ejemplo, allá donde andan con sus lanzas todavía, ¿verdad? ¿Cómo te comportas en ese pueblo sabiendo que estás de paso? ¿Cómo te comportas? Ajeno totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Cómo te comportas con respecto a las costumbres y estilo de vida de ese lugar? Ajeno, no eres de ahí, no perteneces. Si la gente de ese pueblo te dijera, quédate aquí, vive con nosotros, aprende nuestras costumbres, ¿qué responderías? No, yo no pertenezco aquí. Mi vida está en otra ciudad. Con otras costumbres no puedo quedarme, soy extranjero. Aquí solo soy un peregrino. Pablo dijo en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro, la santificación y como fin la vida eterna. Se me ocurría poner un ejemplo para ilustrar esto, mi hermano. Mire, dice Pablo aquí, ahora que son libres del pecado y son siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y su destino es la vida eterna. Bien, imagine usted, mi hermano, que le regalan un boleto para ir a Cancún. ¿A quién no le gustaría ir a Cancún? Sí, como cuando a Israel le dijeron que lo llevarían a una tierra donde fluye leche y miel. Tú quieres tomar un descanso y dicen, te regalo un boleto a una playa bonita en México. Tienes tu boleto. Muy bien. En el momento en que Cristo nos liberó, es como si abordáramos un camión junto con otros pasajeros, porque hay más pasajeros que llevan el mismo rumbo. El camión puede detenerse para que otros puedan abordar. ¿Cuántos ya se subieron al camión? Si me explico, si no me he explicado, no, pues déjame volver a empezar. ¿Sí me expliqué o no? Ok. ¿Cuántos ya se subieron al camión? ¿Me entendieron? Pero otros también se bajan del camión.
A veces tú te subes a un camión y hay sillas vacías, ¿no? Como aquí. Hay sillas vacías de gente que ocupaba un asiento posiblemente y ya se bajaron del camión. Ya no van al destino que nos fue dispuesto, que nos fue predispuesto, ya no. Si nos asomamos por la ventana del camión, sabremos que hay muchos otros que no van hacia el destino que nosotros vamos. Se están quedando. Nosotros no nos podemos bajar. Si nos bajamos, el camión se va y nos quedamos abajo. La gente de abajo no puede convencerte a que tú te levantes de tu asiento, y ese asiento es la santidad, el cinturón de la santidad, ¿no? No puede convencerte a que te levantes y te bajes porque no perteneces a ese pueblo. El boleto fue para llegar a la tierra que te prometieron. ¿Me explico o no, mis hermanos? Los que son libres por Cristo, el fruto con el que demuestran que lo son es la santidad, dice Pablo. ¿Y cuál es la meta que tienen en su vida? La vida eterna. Esa es. Quiero decirle esto como conclusión, a manera de pregunta. ¿En qué radica el hecho de que el libertinaje tome lugar en la iglesia? Como ya lo estudiamos, en lo que dice Judas, en lo que vimos de su definición. ¿En qué radica el hecho de que el libertinaje tome lugar en la iglesia? Es por dos razones. Número uno, la ignorancia del concepto bíblico de lo que es la libertad en Cristo. Pero ya lo vimos. Y espero que tú sigas estudiando por tu cuenta lo que es ser libre en Cristo, y sobre todo, hermano, para qué Cristo te hizo libre. Amén. Y razón número dos por la que el libertinaje se cuela en la iglesia, o por qué toma lugar en la iglesia, porque hay muchos, dice Pablo, que no se han convertido. Y tú no debes permitir que los que traen velo en la cara te logren persuadirte. No pueden lograrlo. Que logren persuadirte a volver a los rudimentos de tu vida pasada. ¿Qué hizo Judas, mis hermanos? ¿Qué hizo para combatir la falsa enseñanza de esta filosofía que promovía el libertinaje y que convertía en libertinaje la gracia de Dios? ¿Qué hizo Judas para combatir eso? Estimuló a los creyentes, y usted lo puede corroborar al leer la carta, estimuló a los creyentes a una conducta santa a través de la verdadera doctrina. De hecho, no existe otra manera de estimular la santidad y la conducta correcta si no es a través de la sana doctrina. No hay otra manera. Quiero invitarle a que me ayude con reverencia, poniéndose de pie, a leer Romanos 6:17. Vamos a leerlo juntos, le invito a hacerlo. Romanos 6:17. Dice así Romanos 6:17 y 18. Pero gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Qué obedecimos de corazón? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la doctrina de Jesús. ¿Y qué sucedió? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La impartición de la sana doctrina, mis hermanos, motiva, estimula a la conducta santa. Vamos a orar. Señor, sabemos que los que de verdad tienen fe la deben mostrar mediante su profundo respeto a ti y un deseo sincero de vivir conforme a tu palabra. El fruto debe ser santidad, y la meta no debe ser movida ni tergiversada. No puede ser movida, Señor, pero tampoco el camino a ella debe ser tergiversado. La meta es la vida eterna. Eres tú, Jesucristo. Tú eres la vida eterna, Jesús. Tú eres nuestra meta. Señor, perdónanos si hemos tomado la libertad de tu gracia como pretexto para hacer lo malo. Si hay alguien aquí, Señor Jesús, si hay alguien escuchándonos esta mañana que a quien no le ha sido quitado el velo de su rostro y no ha podido ver tu gloria, y lo único que ve es una gloria pasada que ya se desvaneció y que solamente le indica en qué está pecando,
Señor, que el velo pueda ser quitado esta mañana de tantos que lo traen puesto, para que puedan ver a cara descubierta al Hijo de Dios, cuya gloria es reflejada no para condenación, sino para vida eterna. Alza tus manos si tú has logrado tener una visión del Hijo de Dios, porque el velo ha sido quitado. Y también puedes alzar tus manos para clamar a Él y decirle: Señor, porque solo Cristo lo quita. Solamente Él quita el velo. Dile: Señor Jesús, si hay algún velo en mi vida que no me deja verte plenamente y reflejarte como si yo fuera un espejo, reflejarte como si tú fueras frente a mí y yo te reflejara tal como eres. Si hay algo que está evitando eso, Señor, yo quiero ser libre de eso. Quiero la libertad de Cristo, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, dice Pablo. Gracias, Jesús, porque podemos vivir en ella y saber para qué es. No es para implementar solo por opinión nuestra cosas en la iglesia o en nuestra vida, Señor, que creemos que te agradan y realmente no. No, Señor, esa libertad que nos has dado es para mirarte a ti, reflejarte a ti y ser transformados a tu imagen. Te amamos, Jesús, por este privilegio. Te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.